Este episodio del podcast Experiencias con Gabo Chaurría es patrocinado por Time & Coffee, apasionados por la cultura del café, el primer café de especialidad de la ciudad de Sucre. Y por Chocolates para ti, el chocolate de Sucre es para ti. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos una vez más a Experiencias con Gabo Chaurría, su podcast favorito, este podcast donde conocemos a personas interesantísimas de todos los rubros. En esta ocasión, y hoy, un día muy particular porque nos visita doña Matilde Casasola. Doña Matilde, ¿cómo le va? Buenas tardes. Un gusto, amigo Gabriel, un saludo para su programa. Y bueno, aquí estamos para conversar un poco. Se la ve excelente, se la ve muy bien. Yo ya le decía y charlábamos de camino. Realmente fue difícil sacarle un tiempito porque usted es una mujer muy trabajadora, ganadora sin duda, y le agradezco muchísimo por habernos dado ese tiempito. Por supuesto, con todo gusto. A veces se aglomeran los compromisos últimamente, gracias al interés del artista Willy Claure, que propuso mi nombre para esta condecoración del Cóndor de los Andes. Muchísima gente se adhirió a esta petición y también se entusiasmó mucho para poder apoyar mi obra, y me han hecho una serie de agasajos, de distinciones y entrevistas que después de la parada y la obligada de la pandemia, que aún todavía también tiene un poco nos aflige un poco. Gracias a esto, así de repentinamente me he visto con muchas obligaciones en cuanto a responder mensajes, entrevistas, y también muy contenta por estos reconocimientos. Sin duda, y lo primero que podemos hacer y que puedo hacer yo es felicitarla. Doña Matilde, usted tiene una obra artística impresionante, increíble, y como se la ve así, tan activa, tan proactiva, felicidades, doña Matilde, tiene que seguir. Sí, en realidad le agradezco mucho por su saludo. Mire que yo tengo todavía mucha obra que entregar, quizá por eso la providencia está permitiendo que yo me mantenga aquí en la tierra. Tengo mucha obra en cuanto a poesía y también en cuanto a canciones, como que estoy preparando un material para un disco de unos 12 temas inéditos. Wow. De mi autoría, sí, con una temática muy variada. Y bueno, esto lo he venido haciendo ya hace más de 2 años, eligiendo los temas, preparándolos en la guitarra. Yo soy solista solamente en canto y guitarra, pero la guitarra es muy exigente, entonces hay que trabajar mucho los temas, porque a mí me gusta presentarlos con ese acompañamiento de la guitarra, que viene a ser como una segunda persona o una segunda voz, ¿no? Entonces se requiere un estudio exigente en ese aspecto. Sin duda, y también, sobre todo, mantener la actualidad. Nos decía 12 temas inéditos. Realmente, las felicitaciones yo creo que no le faltan. Usted ya colecciona los reconocimientos y sin duda una de las cosas que le mencionaba antes de entrar al estudio es que una particularidad de nuestro programa, de mi programa, es preguntarle primero ¿quién es Matilde Casasola? Porque usted es la actriz principal de su vida y yo como presentador podría dar algunos gajos, pero ¿quién es bajo sus mismos conceptos? ¿Quién es Matilde Casasola? Bueno, yo creo que soy una persona que, a raíz de un gran amor hacia la poesía y hacia la música, ha ido labrando un estilo, una obra. En poesía tengo más de 15 libros entregados ya. El primero lo publiqué el año 1967. Y posteriormente mi primer recital lo entregué el año 1974. O sea que estamos, ¿no?, abarcando muchas décadas con un trabajo permanente, si bien alguna vez fue interrumpido por cuestiones de salud, y también a través del tiempo he ido disminuyendo la cantidad de obra, pero tengo todavía mucho que entregar ya hecha, ¿no? Porque toda esta obra que le comento, por ejemplo, en canciones,
estoy eligiendo temas que han sido muchos de ellos escritos al comienzo de mi inspiración poético-musical, wow. Pero los fui dejando porque no podía grabar todo en uno, ¿no? Entonces han quedado en mi memoria, incluso en la guitarra, bastante claros, ¿no? Los motivos, y lo único que tengo que hacer es afianzar esto sobre una obra ya hecha. Y los últimos temas sí son más recientes, también hay algún solo de guitarra, entonces va a ser una novedad. Espero que todo pueda salir bien en el transcurso hasta fines de este año. Y en cuanto a poesía, como le digo, desde muy niña he escrito y ha sido mi gran pasión la poesía. Para leer, por ejemplo, me encanta leer poesía, tengo buena memoria para la poesía y me gusta repetir poemas, no precisamente míos, sino de muchos autores universales. Eso me ha iluminado siempre mi camino. Entonces podría sintetizar que soy una persona que se ha dedicado en lo mejor de su vitalidad, de su energía, al cultivo de la poesía y del canto lírico popular, así lo definiría. Qué interesante, sin duda algo que usted decía y lo rescato muchísimo es la capacidad que tenemos los seres humanos de poder utilizar los trazos poéticos. Uno al escuchar su música entiende muy bien que lo que usted quiere es expresar un mensaje con cada canción mediante el lenguaje poético. Y ese lenguaje poético seguro que tuvo un inicio, seguro que su primer poema fue de algo interesante. A ver, ¿se acuerda de su primerísimo poema? Mire, mi primer poema fue cuando estaba niña. Nos gustaba en la casa con mi hermana y mis primos que vivían al lado mismo de mi casa, jugar entre otras cosas a repetir poemas, porque mi abuelo era Jaime Mendoza, un cultivador del arte y de la historia, de la música, de la poesía, en fin, ha sido un hombre extraordinario que ha dejado esa semilla en la familia. Yo no lo llegué a conocer personalmente, pero a través de la memoria de mi madre, de mis parientes y también de su propia obra en libros, ha llegado a ser como un faro en mi vida, don Jaime Mendoza, ¿no? Entonces, ese poema que escribí en mi memoria, tendría esos 8 años, lo escribí frente al Cerro Churuquella, que tiene una vista muy agradable a unas 2 cuadras de mi casa. Yo estaba paseando una tarde ahí y me quedé mirando el paisaje, el cerro y las colinas alrededor, el azul del cielo, y todo eso me inspiró unas frases que fueron enhebrándose mágicamente en mi memoria y salió un poema, ¿no? Que recuerdo que lo tengo en mi memoria perfectamente. ¿Ah, sí? Sí, lo puedo decir, a si ver, usted por favor, gusta, claro, ¿no? Claro, ¿cómo no? Dice así: bajo un cielo suave lo he estado mirando. Su perfil hermoso me miró también. Su mirada triste pronunció palabras extrañas que no comprendí. Me pareció acaso que también lloraba, que tenía oculto algo en su mirada. Arriba, clavada la imagen de Dios, colocada al medio de su cumbre azul, también me miraba y adiós me decía. Lo miré primero y después me fui. Ese es el poema. ¡Wow! Eso escribió de niña. ¡Qué sí, impresionante! Ya tendría unos 8 años. No puedo creer, ya. ¡Qué impresionante! Sí. Y además tengo muy buena memoria para la poesía y para mis propias obras. Como que al comienzo, todo lo que imaginaba, los poemas que hacía, los tenía en mi memoria. Wow. Pero después, como fui haciendo tantos poemas, me di cuenta que era mejor escribirlos, ¿no? Y entonces empecé a escribirlos y de esa manera guardarlos. Pero en general, cuando hago algún poema, normalmente es así en mi mente, en mi imaginación, en fin, ese misterio, la creación. Después ya los paso
al papel. Qué interesante. Usted ve, doña Matilde, por lo que me comenta, que es necesario, sin duda, para empezar a, sobre todo, escribir poesía, un contexto bueno, es decir, estar rodeado de calma, de paz. ¿Usted cuando escribe o escribía sus poemas necesitaba algún ambiente específico para hacerlo? En general, muchas de las obras que he hecho las he escrito al amanecer, en un estado un poco de semi-vigilia, digamos que todavía podría decir que estaba un poco dormida, y me venían imágenes y yo las memorizaba, pero me volvía a dormir. Y después cuando despertaba, a veces no me acordaba de nada, ¿no? Entonces al final lo que hice fue tener un cuadernito ahí cerca a mi cama, y cuando me venían esas imágenes medio dormida, medio despierta, las anotaba, y ya cuando luego despertaba bien, las leía. Y eso, como le digo, es algo sorprendente lo que es la inspiración, porque no estaba totalmente lúcida. Ya cuando despertaba, sí, entonces podía arreglar un poco esas frases, y siempre me parecían una cosa muy interesante y las conservaba, ¿no? Y así se hacían muchas poesías. Ahora, como la vida es tan cambiante y yo desde muy joven he viajado bastante, no siempre he tenido la tranquilidad de poder escribir así en soledad, sino muchas veces he escrito cuando estaba en un taxi, en un bus, ¿no? Wow, mire usted. Sí, pero así como le digo, alguna frase clave, ¿no? Una frase clave, recuerdo, por ejemplo, una vez yo ya estaba casada con un artista que hacía títeres, era argentino, y viajábamos mucho. Y una vez estábamos volviendo del centro, la ciudad, hacia nuestro lugar de alojamiento, y yo sentí ahí en el taxi que estábamos una frase que se me quedó así vaga en mi memoria, y como estábamos hablando y conversando de otras cosas, la dejé ahí, ¿no? En mi mente, y cuando llegamos ya a la casa me acordé de la frase, la escribí. Y después sobre eso empezó a surgir todo un poema, ¿no? O sea, es algo muy especial. Es como cuando se hiciera, digamos, se amasara algo en algo blando, que después se va endureciendo y ya queda estático, queda definitivo. Entonces es ese momento de ir formando ese poema, uno lo puede ir corrigiendo. Llega un momento en que ya se ha terminado y ya no se lo puede tocar, porque es la mitad, es un poco, diríamos, mágico, ¿no? La otra mitad sí uno puede acordarse, fijarse y a veces incluso motivar la temática, pero generalmente es algo que le viene a uno así de repente. Un proceso, digamos, de maduración, de marinado incluso de las letras, ¿no? Debe ser. Sí, ahora lo de las canciones es otra cosa, ¿no? Eso es la poesía. Yo empecé con la poesía, después me apasioné con la música y empecé a preocuparme de estudiar algún instrumento. Hice dos años en la escuela de música de la Normal. Interrumpí mis estudios de secundaria, fui ahí y estuve 2 años y adquirí algunos conocimientos sobre la música. Después volví al colegio, terminé el bachillerato. Yo quería hacer música así, pero en abstracto, ¿no? No quería ser precisamente profesora, sino quería embeberme del arte, de la música, pero no había en Sucre, ¿no? Un instituto que pudiera colmar eso. Entonces, por mi cuenta, seguí estudiando ya también guitarra, porque primero estudié piano. Y con la guitarra ya fui fijándome un poco, fui autodidacta al principio. Si bien mi tío Gunnar Mendoza tocaba muy bello la guitarra y desde niña yo escuchaba cómo sonaba y ya me gustaba, me llamaba la guitarra. Y después por mi cuenta fui haciendo
mis estudios de autodidacta, viendo, oyendo discos, averiguando un poco sobre todo por las formas musicales antiguas de acá de Sucre, de Chuquisaca. Me llamaba la atención esa riqueza musical que había, pero que no estaba muy explotada. Y así me fui inventando melodías mientras estudiaba la guitarra, y fui enhebrando las músicas que iba inventando a manera de estudiar. Me salían melodías y iba buscando unas imágenes poéticas. Sería porque yo vengo de la poesía, ¿no? Claro. Y entonces me salían unas letras así un poco medio surrealistas, muy interesantes, y las encajaba en la melodía que iba haciendo, y así iban saliendo canciones. O sea que cuando hago canciones, no es que he escrito primero un poema y sobre eso he hecho una música, sino que voy ajustando las ideas poéticas a la melodía que estoy inventando. O sea, serían como dos hilos que se van tejiendo, y entonces queda muy compacto, ¿no? Ya no es que la letra sea fría y la música la ponga un poco mejor, sino que se van entretejiendo y cada una va, diríamos, contribuyendo a este tejido. A veces hay que cortar una frase, a veces hay que cortar un compás de la música, pero al final quedan las dos totalmente unidas, de modo que es bien difícil que yo pueda recordar, digamos, la letra de una canción si no la tarareo, porque están juntas, han sido hechas juntas. Wow, se han entrelazado. Sí, prácticamente usted está tejiendo, como decía, tejiendo, ¿no? Sí, wow. Tejiendo. Esto sí. Lo hacía, pero desde un inicio. Desde más o menos mi adolescencia, que empecé a estudiar la guitarra, y mientras estudiaba la guitarra, los acordes, los arpegios, yo iba de repente, así me venía una melodía. ¿Ah, sí? Otra melodía que no eran de los ejercicios. Entonces empezaba a tocar la melodía así, la empezaba a inventar y a fijar. Y mientras hacía eso, me venían unas frases que las encajaba y me encantaba, era como un juego. Porque, como le digo, estaba adolescente cuando empecé a hacer canciones. Claro que tardé mucho en hacerlas, después compartirlas, ¿no? Era algo bien misterioso, bien lindo. Wow, realmente un verdadero tejido entre todas las que ha podido prácticamente tejer, si valdría el término. ¿Tiene alguna favorita? ¿Alguna que haya dicho, esta realmente me representa, o todas? Bueno, cuando ya dominaba bastante la guitarra, porque después aprendí también guitarra un poco clásica con un profesor en la ciudad de La Paz, don Pedro García Ripoll, que era un profesor español, muy buen maestro. Con él aprendí bastante de técnica guitarrística, ¿no? Entonces, mientras estaba en todas esas aventuras, también en mi vida personal, yo había conocido a este artista, empezamos a viajar, era una vida muy movida, ¿no? Y en medio de todo eso, entonces yo fui haciendo estas canciones, tomándolas, digamos, un poco más en serio y completándolas, porque al principio eran como esbozos, fragmentos. Entonces hice una canción entera, me acuerdo, que fue una de mis primeras canciones, y era ritmo de samba argentina, y la completé y después la toqué en la guitarra, y tardé un año, creo, en mostrarla. Wow. Aunque ya estaba hecha, era algo tan especial. Yo no sabía, era como cuando hice mi primer poema, que tuve que decírselo a uno de mis primos para saber si estaba bien, si cómo sonaba a otra persona. Y lo mismo fue con la primera canción. Y después, ya una vez que compartí esta primera canción con el que era mi compañero Alexis, y quizá con alguna persona de mi familia,
ya empecé a sentir que eso podía ser muy lindo y que podía hacer otras canciones y me sentí más segura, ¿no? Entonces, todos los comienzos son así, son esbozos, son balbuceos que se van afianzando. Sin duda, pero qué impresionante. O sea que cada pieza suya tiene una historia. Cada pieza tiene una historia y por eso yo no le podría decir una en especial, pero claro. Esta que le cuento, por ejemplo, todavía no la he grabado y justamente quizá en esta grabación que haré pronto la voy a incluir antes de que me olvide porque está solamente en mi memoria y que se llama Flor de Romero, ¿no? Y la tengo totalmente recordada y la toco de vez en cuando en la guitarra. Esa y un yarabí que hice, que se llama 5 lágrimas. Esas 2 piezas fueron las primeras que hice y las voy a incluir en esta próxima grabación, porque si no, creo que es importante, ¿no? Las primeras obras que uno puede reconocer como hechas y para que también tengan un justo espacio, porque si no las puedo olvidar y nadie más se enteraría. Sin duda, hay que mostrarlo al mundo y por lo que escucho, este álbum que viene es el ibit de su obra maestra, ¿no? De la obra artística completa de Matilde Casasola. Va a ser interesante. Tengo muchas obras, entonces estoy seleccionando unas 12, ¿no? Hay también unos poemas musicalizados. El poema musicalizado no es igual que hacer una canción. Es distinto. Sí, el poema musicalizado, como dice su nombre, es un poema ya hecho. No siempre de uno, sino puede ser de cualquier otro escritor. Y uno musicaliza esa poesía, uno le pone la música, ¿no? Entonces es diferente beta, ¿no? Porque como le digo en mis canciones se combina, al ir haciendo se combina letra y música. Y en los poemas musicalizados uno tiene que respetar el original del poema, ¿no? Y adaptar a ese poema una música. Es otra aventura, pero he hecho alguna vez, tengo un disco donde hay unos 6 poemas musicalizados, interesantes también porque son de otros autores que yo les he puesto música. También tengo en esta próxima grabación, tengo 2 poemas musicalizados que hace tiempo ya los he compuesto y que necesito expresarlos y verterlos, ¿no? en una grabación. Qué impresionante, doña Matilde. Me está haciendo antojar. Realmente parece ser que esta obra de esas 12 piezas realmente es como digamos un recopilatorio de cada faceta de su vida. Nos decía, ha habido partes en las cuales uno a veces no se siente con las mismas sensaciones, sentimientos, emociones que en otras partes de su vida, cuando era niña, cuando era adolescente, y parece que va a aglomerar de todo un poco, ¿no? Sí, de todo un poco. Tengo, por ejemplo, 2 temas que son sobre 2 mujeres que han sido muy valiosas en la historia boliviana. Una es la guerrillera Juana Zurduy, que me inspiró esta canción que todavía no la he grabado. Y otra es esta mujer tan valiente que fue Domitila Chungara, que fue una mujer minera que luchó por los derechos de los mineros y las mujeres en las minas. Que también hizo esa huelga de hambre con Luis Espinal, con el padre en los años 79. Yo llegué a conocerla, incluso hasta una vez le hice escuchar esta canción. ¿Ah, sí? Sí, wow. Sí. Después ya no la vi más, pero yo ya hice la canción, que es un aire de cueca, y la memoricé y ya quiero grabarla, porque también puede ser que se pierda si no la grabo. Estas 2 también van a ir dentro de esa serie que le comento. Wow, qué bien, qué bien. Realmente felicitaciones, doña Matilde. Hay que seguir y sin duda algo de lo cual me encantaría hablar es la parte de los reconocimientos. O le decía a un inicio, usted prácticamente los colecciona. Sí. Y es impresionante y saber que como artista boliviana se puede llegar al mundo con todo tipo de expresiones. ¿Usted considera, doña Matilde, que sobre todo los artistas jóvenes que tal vez están iniciando, a unos inicios a veces uno no sabe cómo le va a ir, pero es importante que los premios, que tal vez los reconocimientos sean para estos artistas, que los artistas sean reconocidos? ¿Cuán importante es que pase esto? Bueno, es
un reconocimiento siempre es como un estímulo para la persona. A veces también puede ser peligroso, ¿no? Porque puede ser que se reconozca a una obra que todavía no está madura y el artista se sienta, bueno, con logrado ya por un premio y un poco se estatice. O sea, hay esos dos peligros, pero ya para un artista que de alguna manera está seguro de su trabajo, es muy bueno recibir un estímulo, un premio, que se reconozca a nivel de la sociedad el trabajo que van haciendo los artistas y cuando uno yo pienso, ¿no? Que cuando uno concursa, si bien uno siempre espera ganar el premio o los premios, ¿no? Pero también es una manera de mostrar lo que uno hace, ¿no? Entonces es importante que sean jurados que reconozcan, que sean totalmente leales a los trabajos que se presentan y que reconozcan un trabajo bueno. Muy bonito es recibir una de estas distinciones. De sus condecoraciones favoritas, ¿cuál es, digamos, la favorita suya que realmente le haya gustado para recibir por algo? Es lo mismo que los poemas, todas son hermosas, por eso es verdad que yo las colecciono, incluso he llegado a hacer unas vidrieras con estas diplomas, con estas medallas. Qué bien, porque son hermosas. No puedo decir que una sea mejor que otra, porque además se ha valorado el trabajo a lo largo de los años. Por ejemplo, las primeras que recibí fueron una fue la Orden de la Educación boliviana y otra fue el Escudo de la Paz, que fue en un acto que hicieron muchos artistas el año 88, después que me recuperé de una tuberculosis y estuve al borde de la muerte, ¿no? Wow, entonces, muchísimos artistas se entusiasmaron de hacer un concierto con mi obra. En ese tiempo estaban pues así famosos, por ejemplo, unos que siguen el Norte de Potosí. La otra noche los escuché. El Norte de Potosí, los Canales del Chaco, por ejemplo, entre grupos que estuvieron. Estaba Jenny Cárdenas entre las cantautoras, estaba Luis Rico, estaba Manuel Monroy, estaba así Emma Junaro, los Junaro. O sea, era una pléyade de artistas maravillosas. Fue una noche preciosa. Y ahí, quizá así forzados también por todo este cariño de los artistas, me dieron ese premio de la Gran Orden de la Educación y también el de la Escudo de la Paz, porque yo estaba en la ciudad de La Paz y son preseas muy hermosas en el sentido que fueron las primeras que recibí. Claro. Pero aparte he recibido muchas, por ejemplo, un colegio que ha hecho canciones mías en una hora cívica, me han invitado y me han dado un diploma. Guardo cada una de estos reconocimientos, los guardo con mucho afecto y son muchísimos. Por ejemplo, está la bandera de oro del Senado, que es una medalla, ¿no? Está la medalla del Premio Nacional de Cultura. Está una estatua hermosa en bronce, una réplica del mariscal Antonio José de Sucre, que está en la plaza nuestra. Es una réplica que se hizo en un concurso que gané del Premio al Pensamiento y la Cultura aquí en Sucre el año 2003. Fue la Fundación Cultural La Plata que auspició esos concursos y yo recibí es hermosa esa estatua. Entonces cada una de esas pues me traen al recuerdo diferentes momentos de mi creatividad y son como una especie de certificado de lo que he ido haciendo en cada año. Es muy bonito. Realmente, y es un ejemplo a seguir, le diré, que hay que valorar incluso ese diploma que para el colegio, por ejemplo, vale muchísimo. Claro. Como también para el Senado darle, es decir, hay que valorar todo lo que uno reciba. Incluso esas más espontáneas, en el sentido de que, por ejemplo, detrás de eso está el entusiasmo juvenil, infantil, de participar con una danza en una hora cívica. Pero hace muy pocos días me regalaron un homenaje hermoso
en conjunción de varios artistas en el Teatro Gran Mariscal fue. Este grupo es una escuela de música de danza que se llama Denis Zamorano, de un artista muy joven. Claro, pero de lo que me comentó la anterior, ¿le parece hace muy poco. ¿Le parece si comentamos justamente de este evento lindo. Ahora después de esta pausa? Encuentra esta y muchas recetas más en nuestro libro. 100 recetas que cambiarán tu vida. Recetas sin gluten y bajas en carbohidratos. Ya disponible en Sucre, calle Padilla 337. De 8:30 de la mañana a 1 de la tarde y de 4:30 a 8 de la noche. Por supuesto que unidades limitadas y se están acabando. Gracias. Bendiciones. Volvemos, señores, a Experiencias con Gabo Chavarría. En esta ocasión charlando con doña Matilde Casasola. Doña Matilde, habíamos quedado a ver, nos estaba contando este festival hace poquito que fue, en realidad este evento, este agasajo, entre lo mucho que realmente admiran sus obras. Cada parte es importante, cada presea, incluso cada momento que le dedican. Así que bueno, ¿cómo fue esta parte? ¿Cómo fue? Sí, fue muy hermoso porque fue una conjunción de artes. Por un lado fue el ballet de Denis Zamorano con muchas piezas mías que hicieron coreografías especiales, ritmos diversos, y además invitaron a algunos artistas que se unieron a este homenaje. Por ejemplo, llegó de la ciudad de La Paz, llegaron la artista Dagmar Dungen, que es una gran cantante, y su esposo, el señor Eduardo Yáñez, que es un guitarrista muy conocido, tiene discos por sí solo, así como solista. Ellos dos vinieron y engalanaron esa noche con varios temas que cantaron, y mientras tanto el ballet hacía las coreografías de diferentes ritmos. También estuvo el grupo Sobrevivencia, que es un grupo joven de Sucre, que ya grabaron una vez un disco sobre mi obra, no solo musical, sino también poética, algunos poemas que insertaron. Y ahora hicieron ellos arreglos de varios temas míos, en voces, en diferentes instrumentos también, como charango, guitarra, alguna percusión, algunos instrumentos de viento, de acuerdo también a la temática de la canción. O sea que fue una entrega maravillosa, bueno, para mí como autora, un regalo inolvidable, y también para todo el público que disfrutó enormemente. Fue impecable la presentación del grupo de Denis Zamorano. Realmente, cuando uno se pone las pilas, yo creo que en todo sentido crea obras que pueden ser emuladas. Prácticamente sus obras han sido, yo creo que vistas, escuchadas, sobre todo también interpretadas por personas de todos los contextos, en todos los lugares culturales. Podríamos decir que la música no tiene fronteras, ¿no? Es así, la música llega con alas, ¿no? Eso es lo hermoso de la música. Puede llegar a cualquier sitio y encantar a diferentes grupos humanos. Si es auténtica, siempre llegará la canción, ¿no? Y yo me alegro mucho de haber también decidido en un momento de mi vida artística entregar canciones, porque es una manera de acercar la poesía a los oídos de la gente, al alma de la gente, claro. Porque siempre es mucho más veloz, diríamos, hacerse dueño de una poesía a través de una música, que ir hacia el libro y leer el poema. Eso es un poquito más fatigoso, digamos, más intencionado, hay que tener una propensión para poder leer. En cambio, la música nos invade, nos llega, y nosotros la recibimos y muchas veces nos puede alimentar.
Realmente, qué bonito y qué bonito mensaje. Yo creo que parte de la música es en base a experiencias y las mismas experiencias van construyendo a la misma artista. ¿Usted alguna vez, doña Matilde, ya que, bueno, el programa se trata de anécdotas, en alguna tocada, alguna vez que interpretó algún tema, le ocurrió algo chistoso? ¿Alguna vez pasó? Sí, una vez pasó algo muy interesante que me ha hecho recuerdo usted al preguntarme. Estaba yo dando un recital, creo que fue mi primer recital en una universidad, en la ciudad de La Paz, en la Universidad de San Andrés. Yo pensé que era importante también entregar un recital a la juventud y hablé ahí con las autoridades de modo que puedan auspiciarme un recital en el Paraninfo de la universidad. Y mis amigos poetas me decían, Matilde, no, primero piensa bien lo que vas a hacer porque por ahí no te entienden. Mi canción es poética, no es inmediatista. Claro. Entonces siempre hay que estar propenso a recibir el mensaje y a veces no se puede comprender, no se quiere comprender. No, les dije yo, pienso que es importante llegar a ese público también y si me va bien, bien, y si me va mal, bien también. Igual lo voy a hacer. Y decidí hacerlo. Y siempre he decidido hacer así en mi vida artística, a veces dar pasos que podrían ser a veces un poco audaces, pero lo importante es mostrar la autenticidad de un mensaje. Y así fue que empecé el recital y me acuerdo mucho que como los universitarios en general se conocen porque son muy rebeldes y son medio díscolos, en fin. Entonces yo empecé con una de mis canciones y inmediatamente en la galería del Paraninfo se oyó como un silbido o alguien que quería interrumpir y en la primera fila había unas personas que habían ido devotamente a escuchar porque ya me conocían. Claro. Y inmediatamente se oyó un shh de la primera fila y quedaron mudos los que estaban ahí arriba. Y entonces yo empecé a cantar normal, así como siempre canto mis canciones. Y entonces empezó a haber una atmósfera en el Paraninfo y pude hacer todo el recital y llegó, increíblemente llegó. Y incluso en un momento yo vi que de lejos del fondo del salón, o sea, por la entrada, por donde entra el público, avanzaba un muchacho, un jovencito, y vi que era nada menos que un pastillero que estaba ofreciendo sus pastillas. Y después él entró, yo un poco temí ese momento que pasara algo, pero resulta que el muchacho entró y se fue a sentar a un costado del escenario, porque había muchas personas que se habían sentado a los lados porque ya no había butacas, y entonces se fue a sentar a oír. Entonces, mire, esa fue una de las anécdotas más increíbles que tuve. Sí, qué peculiar. Fue increíble, sí. A veces recuerdo y no puedo creer. ¿Cómo vivir ese momento? Y seguro que también tuvo alguna tocada que le haya parecido mágica, alguna vez que haya interpretado, pero realmente se haya sentido distinto. Es hermoso cuando va entrando la atmósfera de la poesía a medida que uno va cantando y el público ya está inmerso en el mensaje. Entonces a veces en ese momento se siente ahí en el escenario, es como un aire suspendido, como algo que está ahí latiendo y nadie puede romper eso, ni el artista ni el público. Tiene que seguir y seguir y seguir hasta que termine, ¿no? Es una sensación muy especial, muy linda. Como un enlace, ¿no? Un enlace, sí. Prácticamente. Sí. Ese enlace le ha pasado seguro que muchas veces. Sí, en general en todos los recitales llega a ser, ¿no? Pero a veces quizá cuando es un poco más grande se siente más intensamente eso, ¿no? Claro, en vísperas, doña Matilde, de la juventud sobre todo, que hablábamos justo me decía, el pequeño pastillero, hay jóvenes que realmente son vivísimos y sobre todo para la música. Usted que ya ha resuelto este camino con mucho éxito, ¿qué consejo le daría sobre todo a los jóvenes que están empezando en la música, en las artes,
para que continúen y saquen lo mayor de sí y puedan conseguir buenos éxitos? Sí, en realidad, primero que nunca se debe buscar el éxito, nunca. En realidad, lo que uno tiene que hacer es realizarse como artista. A veces el camino es más largo, a veces hay un golpe de suerte y puede acortarse, pero uno tiene que seguir su estrella y ser fiel a esa estrella. A veces uno es más joven y logra esto más rápidamente. Y otras veces durante toda la vida nunca llega. Porque tenemos ejemplos de grandes artistas, no solamente hablo de la música, sino en diferentes áreas del arte, que han dado todo lo que podían y han sido reconocidos mucho tiempo después, incluso que murieron, ¿no? Entonces es un poco así el azar, ¿no? Lo importante es que uno sea fiel a ese mensaje, a esa estrella, que además contribuya, o sea, estudiando, trabajando en el área que está en el arte, conociendo siempre lo más que se pueda para también uno poder expresarse con muchísimas más posibilidades al público, ¿no? Pero nunca buscar, le digo, Gabriel, nunca buscar el éxito por el éxito, porque ese puede ser una gran decepción si uno no, por mala suerte, no es comprendido, puede ser una frustración. Entonces hay que ser fiel a sí mismo, a su estrella, y algún momento llegará en que sea comprendido. Wow, parece la frase: el que busca la fama no la encuentra. Prácticamente. Si es solo la fama, claro no. Que a uno se alucina, y si es famoso puede hasta marearse, ¿no? Y decir, pucha, ya he terminado, he llegado a la cúspide, y es muy peligroso, sí, porque uno puede traicionarse a sí mismo y a veces hacer tan fuerte esta vanidad que no avance ya, que se quede ahí, ¿no? Es peligroso subir también, es como subir un cerro, digamos, ¿no? Así que una vez que está uno ahí, disfrute del paisaje y después ya sepa que ha llegado a un punto, a una culmine, ¿no? A una culmine. Una de las preguntas que realmente yo creo que gusta más a nuestros escuchas, a nuestros oyentes, doña Matilde, ¿qué es la parte más, sin duda, personal suya? Y como bien usted interpreta, compone y además poetiza desde niña, con la anécdota que nos contó, también debe haber la participación en su vida de otros artistas, pero que usted disfrute. ¿Qué hace en sus tiempos libres cuando está tal vez, bueno, usted que está en entrevistas y todo, escucha a algún artista, a varios artistas, ve teatro, cine? ¿Qué hace en sus tiempos libres? Es muy hermoso tener, por ejemplo, poder escuchar una música, unos discos, y conocer permanentemente otros artistas. Si bien nos pasa a todos que llegamos a tener artistas favoritos, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, algunos poetas favoritos, como se llama, de cabecera, ¿no? Entonces, uno, aunque vuelve y va conociendo a otros maravillosos poetas, porque nunca uno acaba de aprender y de conocer tanta belleza que se ha entregado, pero por algún motivo hay algunos que uno prefiere y que los tiene como maestros ahí. Entonces, yo, por ejemplo, amo a Federico García Lorca. Sí, me encanta, y siempre tengo algún libro de él por ahí. Me gusta también Amado Nervo, que es un poeta místico, muy profundo, más espiritual, y maravilloso en su rima y la perfección de sus poemas. O sea que, por ejemplo, así uno tiene ciertos grandes maestros que le van alimentando permanentemente, pero igual es en la música, ¿no? Y por ejemplo, a mí me gusta mucho la música clásica. Siempre me ha gustado mucho y voy aprendiendo mucho en la música clásica, porque yo creo que es infinita la música que llamamos clásica, ¿no? O sea, la música de los grandes maestros universales, como puede ser Juan Sebastián Bach, por ejemplo, ¿no? Mozart, Beethoven, que son los más famosos. Esos tienen una obra tan increíble que uno nunca acaba de conocerla, pero siempre tiene también sus piezas preferidas. Por ejemplo, Chopin es un músico muy popular en la música clásica y que siempre tiene devotos que lo aman, lo adoran, ¿no? Entonces es muy bello. A mí me gusta Tchaikovsky, porque me gusta muchísimo. Wow.
Y creo que es importante que el músico se forme también conociendo estas obras universales, que no se quede solamente en su plano, si digamos es folclorista, solamente oiga folclore, no. Tiene que oír esa música universal, le va a enriquecer enormemente las potencialidades creativas, ¿no? Y luego conocer también, por ejemplo, partir de lo americano, ¿no? Lo sudamericano en este caso. ¿Qué conocemos de Colombia? ¿Qué conocemos del Perú? ¿Qué conocemos de Argentina? Grandes intérpretes, grandes compositores que nos han dado tanta belleza. Indagar en esos mundos de nuestra América y empezando por nuestro propio país, ¿no? Que tiene tanta riqueza, tanta variedad. Yo me alimento permanentemente de esas músicas, incluso a veces recibo discos que me mandan y recién a autores que no conocía y voy apreciando. Es maravilloso poder oír música, es uno de mis motivos favoritos en mi tiempo. Qué bueno, realmente. Y me hacía acordar de García Lorca, Verde, que te quiero verde. Sí, ve usted también. Claro. Conoce, es maravilloso como esa sonoridad que tiene García Lorca, sí, y al mismo tiempo tiene un drama en sus historias. Siempre hay en el fondo algo melancólico, ¿no? Por ejemplo, esa historia de Verde, que te quiero verde, que es romance sonámbulo se llama. Ahí en el fondo hay un drama terrible, ¿no? Sí. De la mujer que se mató y se colgó ahí sobre el aljibe. Pero tanta belleza hace que hasta eso sea hermoso, ¿no? Sí. Todo se canta, hasta el amor perdido después de la muerte, ¿no? Para inspirarse en sus temas, doña Matilde, tal vez necesita leer estos poetas, otra música, o tal vez con la misma naturaleza. ¿Cómo hace para agarrar la inspiración? Todo hace falta. ¿Cómo uno no va a nutrirse de estas bellezas que nos han dejado las personas en diferentes partes del mundo? Un libro, un disco, ahora que hay esa posibilidad de entrar en el internet también, que uno conoce tantas cosas bellas. Todo eso nos alimenta, igual los libros, la naturaleza, ni hablar. Ahora cuando venía a su estudio, he estado deleitándome en la belleza del paisaje que se ve de sus terrazas, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a enriquecer a una persona ver la naturaleza, ver ese molle gigantesco que he visto aquí, que debe ser uno de los más hermosos de la ciudad? Y cómo eso a mí me alimenta mucho. Y he cantado mucho a la naturaleza y esperemos que nos siga ella cobijando y no la acabemos de destruir como hay tantas cosas terribles que pasan en el mundo. Realmente, doña Matilde, y es uno de los puntos más interesantes y donde hacemos más inflexión en la misma entrevista, que por cierto ya va acabando y usted verá cómo se pasa el tiempo de rápido, ¿no? Realmente, pero es a lo que va el mensaje suyo, sin duda en sus obras, y es que la naturaleza, como se nota en gran parte de sus canciones, nos abraza. Somos sus hijos y debemos respetar, debemos honrar a nuestra naturaleza, y por eso mismo se necesita también cierto cariz para saber cómo expresarse, sobre todo en la parte musical, en la parte poética. La última pregunta que siempre hago en el podcast es muy terapéutica, y es: ¿qué es lo que más le gusta de usted? ¿Qué es aquello que usted tiene que durante todos los años ha visto que la saca adelante, con mucha modestia y humildad siempre? ¿Qué es lo que más le gusta de usted? Bueno, yo podría emplear un término, el empecinamiento. Yo creo que cuando uno va caminando en la vida, tiene como una obsesión, una idea que está más alta que las demás y le guía a seguir, le impele a continuar. Y para eso se requiere ese empecinamiento, porque si nos dejamos vencer por pequeños piedras, obstáculos que hallamos en nuestro camino, siempre van a estar ahí y siempre nos van a molestar, pero uno tiene que vencer eso si tiene fe, como le digo, en una especie de estrella, un ideal, una hoguera que siempre está ardiendo y que es lo que uno quiere, a donde quiere uno llegar, a lo que quiere ser fiel, ¿no? Entonces, eso sería lo que yo podría destacar, que puede ser a veces bueno y a veces malo, pero hay que empecinarse en lo que uno cree que es
lo mejor que puede dar en la vida. Doña Matilde Casasola, realmente una persona digna de estar en Experiencias con Gabo Chavarría. Doña Matilde tiene esta cámara, su micrófono para saludar a quien quiera, para dejar el último mensaje. Muchas gracias por haber venido al programa. Bueno, muchas gracias, amigo Gabriel, por esta entrevista. Su estudio es muy, muy grato. Se siente el viento hacia lo lejos que está cantando afuera. Tiene esos motivos de inspiración de la naturaleza. Así que gracias por esta entrevista. Muchas felicidades en su programa y a todos los amigos que siguen esta especial hora de sus entrevistas. Muy agradecida. Muchas gracias, doña Matilde. A ustedes también, señores, muchas gracias por haber visto Experiencias con Gabo Chavarría. Será hasta la próxima. Que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Se cuida.